Miércoles 23 de febrero, primero de secundaria, Ciencias, Biología, Comunicación Virtual, la división celular. Aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas para el celular, membrana, citoplasma y núcleo. Énfasis: reconocer la importancia de la división celular. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión seguirás desarrollando el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas para el celular, membrana, citoplasma y núcleo, con el propósito de reconocer la importancia de la división celular. Y en esta sesión titulada Comunicación Virtual, la división celular, no olvides tener a la mano tus materiales y seguir tomando nota de los datos más relevantes que consideres y, de esta forma, seguir construyendo sus conocimientos. ¿Qué hacemos? Es necesario tener presente qué es una célula procarionta y una célula eucarionta. Observa la siguiente imagen. Ambas tienen una membrana que las separa del exterior. La diferencia principal entre estos dos tipos celulares es que en las procariontas su ADN se encuentra libre en su interior, pues no está rodeado por una membrana. Por el contrario, en las eucariontas el material genético está restringido en un organelo con una membrana nuclear que los científicos dieron el nombre de núcleo. Observa el siguiente video que explica un tipo de división celular en específico llamado fisión binaria. Soy la profesora Rosadelia del Pilar Ortega. Doy clase en la Escuela Secundaria Técnica número 81 Justo Sierra Méndez. Y claro, me gustaría compartirles información acerca del proceso de fisión binaria. Comenzaré diciendo que la fisión binaria o bipartición es el proceso que las bacterias utilizan para realizar la división celular. Esta es la forma en que las bacterias se reproducen para incrementar su población. La fisión binaria es un proceso de reproducción asexual, en el que el citoplasma se divide en dos, tras producirse previamente una duplicación del ADN. Da así lugar a dos células hijas. Este proceso reproductivo es bastante rápido. Primero, el ADN de la célula se encuentra concentrado en un punto. Posteriormente, se duplica. Después, el ADN se separa y se desplaza a cada lado de la célula y su tamaño aumenta. Por último, se crea una nueva pared celular y la célula finalmente se divide en dos. Se produce entonces las células hijas. Básicamente, eso es lo que sucede en este tipo de división celular y su importancia radica en que permite la reproducción de microorganismos como las bacterias. Espero que les ayude a comprender aún mejor este proceso. Nos vemos pronto. Se puede mencionar primero que la fisión binaria es un mecanismo de reproducción asexual de los seres vivos unicelulares, típicos de los procariontes, que en general son bacterias. Consiste en la duplicación del ADN celular del individuo como paso previo a la división del citoplasma en dos. Así da lugar a dos células hijas con idéntico material genético. También se menciona que es un tipo de reproducción muy rápida, donde si se presentan las condiciones idóneas para estos organismos en cortos tiempos duplican su población. Esta es la forma de reproducción más usual en el mundo bacteriano. En algunas especies puede darse a una velocidad impresionante. Por ejemplo, una bacteria Escherichia coli puede dividirse cada 20 minutos.
siempre y cuando las condiciones del medio circundante sean las adecuadas. Además de la colonización rápida del entorno, este ritmo reproductivo tiene fines adaptativos. Con este ritmo reproductivo es probable que la tasa de mutaciones en los plásmidos pueda ser alta. Así se posibilita el surgimiento de nuevas cepas bacterianas mejor adaptadas al entorno, por ejemplo, más resistentes a antibióticos. En parte, esa es la razón del gran éxito evolutivo de las bacterias, presentes en todo el mundo. Observa el siguiente video que explica la división celular por mitosis. Claro que sí. Para iniciar me presento con las alumnas y alumnos de Aprende en Casa. Soy la profesora Cintia Guadalupe Hernández Pérez, trabajo en la Escuela Secundaria Técnica número 51. Y déjenme comentarles que sobre la mitosis debe quedar muy bien comprendido que nos referimos a que una célula somática se divide en dos células hijas, con las mismas características de la célula madre. Todo inicia cuando la célula madre duplica su información genética del núcleo. Una vez que ocurre esto, los organismos absorben para iniciar el proceso de división celular. Debe quedar muy claro que la importancia de la división por mitosis está en duplicar y repartir todas las estructuras en dos células, y es por ello que la información genética al interior de la célula se alinea en el centro de la célula. Haciendo una analogía, la célula sería un mapa y toda la información queda formada en la placa o línea ecuatorial. Ya que esta información está alineada, se dirige hacia los polos de la célula para que posteriormente la membrana se divida, formando así dos células hijas. Ya que están estas células hijas, cada una de ellas iniciará su proceso de desarrollo y funciones de manera independiente. Cuando estas células maduran, es probable que cada una inicie nuevamente el proceso de división por mitosis. Debemos considerar que la mitosis es un ciclo continuo y el tiempo para que se vuelva a dividir depende de la función que tengan dichas células, puesto que pueden ser parte de un tejido óseo o sanguíneo, entre otros. En síntesis, la mitosis es la duplicación de la información genética, que permitirá dividir la célula madre en dos células hijas idénticas a la progenitora. Profesores Ricardo y Rodolfo, espero les sea de utilidad esta información para todas y todos los alumnos que los siguen en los programas de Aprende en Casa. Les envío un gran saludo. Es importante mencionar que los organismos multicelulares o pluricelulares como nosotros tenemos un cuerpo constituido por tejidos formados por células somáticas, por ejemplo, de la piel, de los huesos, del cabello, entre otros. Y este tipo de división celular permite el crecimiento del cabello, de los huesos y de la piel. Por tanto, la mitosis consiste en la división de células somáticas de un organismo eucarionte. Al dividirse una célula somática, forma dos células hijas iguales. Cada una contiene material genético idéntico al de la célula madre. Después, cada célula hija se divide de nuevo y así continúa el proceso, con lo que se logra el crecimiento o reparación de algún tejido dañado. ¿Se entiende? Es un proceso de división celular que utiliza las células somáticas eucariontes, es decir, las células del cuerpo. Por lo tanto, este tipo de división ocurre en las células encargadas de formar órganos y tejidos de un organismo. Entonces, la mitosis es realizada por aquellas células que forman los tejidos y órganos del cuerpo de un individuo, a diferencia de las que están destinadas a dar origen a un nuevo ser. Observa el siguiente video en el cual se explican aspectos asociados con el contenido referente al proceso de división celular, específicamente lo relacionado a la meiosis. Me presento con las y los estudiantes. Soy la maestra Aileen Stephanie y trabajo en la técnica 51 Miguel Bernal. Es un placer apoyar en la construcción de su conocimiento. Entrando en materia, podemos decir que si ya conocemos la mitosis, ya avanzamos con la mitad de este proceso. A mis espaldas les presento un material que nos ayudará con la explicación. La meiosis. ¡Qué palabra tan interesante con tantas vocales! Bueno, es un proceso realmente importante para los organismos que tienen reproducción sexual como nosotros. Básicamente, la meiosis es el proceso de división que ocurre en una célula germinal diploide. Podemos señalar que ocurren dos divisiones,
y mediante este proceso el material genético se reduce a la mitad, dando origen a 4 células haploides con la mitad del material genético de la célula madre. Derivado de la meiosis ocurre la producción de gametos o células sexuales, es decir, óvulos y espermatozoides. Cuando estas células sexuales se unen, cada una aporta material genético distinto, proveniente de cada uno de los padres, dando lugar a la variabilidad genética. Esta es la razón por la que los hijos se parecen a sus padres. Entonces, este proceso es sumamente importante porque favorece la perpetuación de la especie y la transmisión de características hereditarias. Podemos decir que durante la meiosis, las células diploides replican su ADN, seguido de 2 rondas de división celular, con la que se producen 4 células sexuales haploides. Espero y esto que les comento les sirva. Se puede identificar que la división celular del proceso de meiosis da como resultado 4 células hijas con la mitad de información genética de la célula progenitora. Entonces la meiosis se da en células relacionadas a la sexualidad, como los óvulos y espermatozoides. A este tipo de células se le conoce como haploides. Una célula haploide es aquella que solo tiene la mitad de la información genética en su núcleo y que para complementarla requiere unirse con otra célula haploide del sexo opuesto de su especie. Por ello es que el proceso de meiosis se obtienen 4 células haploides o sexuales. En el proceso de la meiosis se llevan a cabo 2 divisiones celulares para producir a partir de una célula germinal diploide 4 haploides. Entonces, se puede decir que la meiosis implica una duplicación del material genético y 2 divisiones celulares. En síntesis, la meiosis es el proceso que llevan a cabo células germinales diploides para obtener 4 células con la mitad de la información genética haploides, quedando así listas para unirse a otra célula haploide del sexo opuesto de su especie. A esta unión se le conoce como fecundación. Esto permite perpetuar la especie y transmitir las características hereditarias a los hijos como color de ojos, de piel y cabello, entre otros. Analiza la siguiente lectura de Martín Wolfín Olivera, del año 2003, titulada La vida eterna de Henrietta Lacks. Aunque las concebimos como opuestas, a veces la vida y la muerte se entrelazan. Al hablar de cáncer, por ejemplo, lo primero que viene a la mente es la muerte. Y sin embargo es a través del cáncer que una mujer estadounidense llamada Henrietta Lacks alcanzó literalmente la inmortalidad. Todo comenzó en 1951 cuando llegó al hospital de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore para examinarse un punto rojo en el cuello de su matriz que resultó ser canceroso. O quizá en realidad la historia comenzó un poco antes, cuando una de sus células sufrió una alteración que hizo que dejara de obedecer su programa genético. Las células de un organismo están programadas para seguir un ritmo ordenado de crecimiento y división, el ciclo celular. La célula crece, duplica su material genético y luego se divide en 2. Pero este proceso no es continuo. La mayoría de las células reposan durante algún tiempo antes de dividirse a toda velocidad, lo más rápido que pueden. Es por eso que los tumores pueden crecer tan aceleradamente. El cáncer de Henrietta avanzó con tal velocidad que los médicos pudieron hacer poco por ella. Le colocaron una cápsula del elemento de radio con la esperanza de que la radiación matara las células cancerosas. Pero fue inútil. 8 meses después había muerto. Tenía solo 31 años. Paradójicamente, fue ese cáncer lo que permitió a Henrietta volverse inmortal. Sin saberlo, ella, el ginecólogo que la atendió, tomó una muestra de su tumor y se la dio al doctor George Gay, quien desde hacía 30 años había estado tratando de cultivar células humanas en el laboratorio, cosa hasta entonces
imposible. Si pudiera lograrlo, las células en cultivo podrían usarse para todo tipo de estudios sobre cáncer, infecciones virales, toxicidad de nuevos medicamentos. Las células del tumor de Henrietta se reproducían tan rápidamente que le ocasionaron la muerte, pero gracias precisamente a ese vigor, se multiplicaron de maravilla en la caja de Petri del Dr. Gay. Se duplicaba una y otra vez, eran inmortales. Gracias a ellas pudieron ser utilizadas para desarrollar la vacuna contra la poliomielitis, primero y luego para muchas otras investigaciones. Hoy, laboratorios en todo el mundo usan las células de Henrietta, llamadas ELA por sus iniciales, como una herramienta básica. El peso de las células de ELA que existen hoy en el mundo supera varias veces el del cuerpo de Henrietta y siguen multiplicándose. En cierta forma, ella sigue viva y ayudando a la ciencia médica más de 50 años después de haber muerto. Se puede identificar que la división celular puede llegar a alterarse y que esa división tan rápida puede generar problemas muy serios como es el cáncer. Es espectacular observar cómo mediante la división de células se han logrado grandes avances en el conocimiento científico y también se ha logrado salvar no una vida sino miles de ellas. El reto de hoy: en tu libreta de Ciencias Biología escribe la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de la división celular para los seres vivos? Contéstala y represéntala con un dibujo. ¡Buen trabajo! Gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!